Muy buenas y bienvenidos a todos a la resolución de esta segunda parte del ejercicio, donde resolveremos los últimos 5 apartados, que si recordáis se trataba de representar gráficamente las funciones indicadas, pero previamente lo que hacíamos era un análisis del dominio y el rango y el cálculo de algunos puntos para ayudarnos a la representación a mano. Finalmente comprobábamos nuestros resultados con la herramienta GeoGebra, donde obteníamos una representación gráfica mucho más precisa. Por lo tanto, en primer lugar vamos a calcular el dominio de esta función f, que no es ni más ni menos que f de x igual a menos raíz cuadrada de 9 menos x. Entonces, como se trata de una raíz cuadrada, lo primero que hay que hacer para el cálculo del dominio es asegurarnos que el radicando, en este caso 9 menos x, es mayor o igual a 0. Por tanto, 9 debe ser mayor o igual a x, lo que implica que x debe pertenecer al intervalo menos infinito hasta 9. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues como no hay ninguna restricción adicional sobre las x, nuestro dominio de la función f es sencillamente el intervalo que acabamos de obtener, menos infinito, 9 incluido. Este es el dominio de nuestra función, porque se trata de una raíz cuadrada, pero no hay ninguna restricción adicional que deban satisfacer las x para que esta función exista, simplemente que el radicando debe ser mayor o igual a 0. Entonces es hora de calcular el rango de esta función. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser partir de que y es igual a nuestra función, que es menos raíz cuadrada de 9 menos x. Entonces, ¿esto qué nos asegura ya de buen inicio? Pues que y sí o sí va a ser menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si simplemente tuviésemos la raíz, sabríamos que y iba a ser mayor o igual a 0. Pero este menos que tenemos aquí multiplicando a toda la raíz nos cambia el signo, por tanto hace que y sea menor o igual a 0. A continuación lo que vamos a hacer va a ser aislar las x. Para ello empezaremos elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad. Y eso implica y al cuadrado es igual a todo este miembro, el miembro de la derecha de la igualdad, al cuadrado. Por lo tanto lo que tenemos es que y al cuadrado es igual a 9 menos x, porque menos por menos es más, y la raíz cuadrada elevada al cuadrado se anula. Por lo tanto, y al cuadrado es igual a 9 menos x. Lo que si aislamos x nos deja con que x es igual a 9 menos y al cuadrado. Al tratarse esto de una función polinómica dependiente de y, no hay ninguna restricción más sobre y para que esta función exista, de modo que el rango de nuestra función es simple y llanamente el intervalo menos infinito hasta 0, porque la única condición que debe satisfacer y es esa que habíamos calculado de buen inicio, que es que y es menor o igual a 0. Por tanto, ya tenemos el dominio, ya tenemos el rango, vamos a calcular algunos puntos de nuestra función. En primer lugar, vamos a empezar con el último punto que puede tomar, que es 9. Por tanto, f de 9 es igual a raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 9 menos 9, que es 0. Ya tenemos un punto, que es el 9, 0. Ahora vamos a probar con f de 8. f de 8 es menos raíz cuadrada de 9 menos 8, con lo cual esto nos devuelve menos 1, ya que raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora vamos a probar con f de 5. ¿Por qué? Porque si hacemos menos raíz cuadrada de 9 menos 5, obtenemos menos raíz cuadrada de 4, que es menos 2. Y por último vamos a hacer f de 0 para así obtener menos raíz cuadrada de 9, que es igual a menos 3. Fijaos que he obtenido raíces cuadradas exactas, que para el caso de dibujar gráficamente van muy bien porque así son puntos fáciles de encontrar. Perfecto, entonces ahora lo primero que hacemos va a ser dibujar los ejes, de modo que la parte negativa del eje horizontal debe ser más grande, la positiva no debe ser muy grande porque simplemente llega hasta 9, y ya que y toma valores negativos, lo que vamos a hacer va a ser subir este eje horizontal para tener el eje vertical en su mayoría en la parte negativa, de modo que lo voy a dibujar por aquí y listo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser que cada unidad valga 2 puntos, es decir, cada cuadrado valga 2 unidades, de modo que esto será el 2, esto será el 4, el 6, el 8 y el 10. Lo mismo en el eje vertical, menos 2, de hecho lo voy a poner al otro lado, menos 2, menos 4 y etcétera. Entonces ahora lo que se trata es de dibujar nuestros puntos, voy a subir un poquito para verlos todos.
teníamos el punto 9, 0, por tanto, este se encuentra aquí en medio, ya que 9 está entre 8 y 10. Después teníamos el 8 menos 1, por lo tanto, me vais a permitir que este 8 lo quite para así dibujar mejor el punto y así obtener el 8 menos 1, el punto 8 menos 1. Perfecto. A continuación teníamos el 5 menos 2, con lo cual el 5 se encuentra por aquí, así que el menos 2 por aquí. Y por último el 0 menos 3, con lo cual 0 menos 3. De modo que con esto ya tenemos una idea intuitiva de que nuestra función sigue una curva de este estilo, que va lentamente decreciendo hacia menos infinito. Entonces esto es una aproximación de nuestra función. Veamos en GeoGebra a ver si más o menos hemos acertado. Recordemos, la función que queríamos dibujar era y igual a menos raíz cuadrado, por tanto la función sqrt en GeoGebra, que venía de square root, y nuestro radicando, que era 9 menos x. Y aquí tenemos nuestra función. Si os fijáis, en el punto 9 su imagen es 0, es decir, si ahora dibujamos el punto que tenga coordenada x 9, obtendremos que su coordenada y es efectivamente 0. Y lo mismo ocurrirá para los puntos que habíamos calculado anteriormente. F de 8 es menos 1, aquí lo tenemos con el punto B. Después, F de 5 debería ser menos 2. Aquí tenemos el 5, por tanto C es el 5 menos 2 efectivamente. Y por último, F de 0 es menos 3, tal y como habíamos calculado. Además, fijaos que el dominio es el que habíamos dicho. Esta función existe para todas las x que van de menos infinito hasta el punto 9. Fijaos que en el punto 9 se para en seco y deja de existir. ¿Por qué? Porque nuestro radicando pasaría a ser negativo y por ende la raíz cuadrada dejaría de existir, porque una raíz cuadrada con radicando negativo no existe dentro de los números reales. Por último, el rango también satisface lo que habíamos calculado, pues va desde 0, donde se para en seco en el punto A, hasta menos infinito. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezca, esta función, si nos acercamos hasta x menos infinito, va decreciendo, 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 cada vez se hace más chiquitina. Por tanto, es ahí por lo que decimos que la y va desde 0 hasta menos infinito. Seguimos con el apartado G, donde en este caso nuestra función es raíz cuadrada de 900 menos 100x cuadrado, todo dividido entre 9. Por lo tanto, para calcular el dominio de esta función, lo que necesitamos es asegurarnos de que el radicando es mayor o igual que 0, y en este caso nuestro radicando es 900 menos 100x al cuadrado dividido entre 9, y esto tenemos que hacer que sea mayor o igual a 0. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es que 900 menos 100x cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Esto pasa a ser que 900 debe ser mayor o igual a 100x cuadrado. Por tanto, que 900 entre 100, que es 9, debe ser mayor o igual a x cuadrado. De modo que más menos raíz cuadrada de 9 tiene que ser mayor o igual a x. Y esto se nos queda en que por un lado 3 debe ser mayor o igual a x y por otro menos 3 debe ser menor o igual a x. Este es nuestro dominio. Dominio de la función es igual al intervalo que va desde menos 3 hasta 3, ambos incluidos por ese menor o igual. Perfecto, ya tenemos nuestro dominio, entonces ahora se trata de calcular el rango de la función f. Para calcular el rango procederemos exactamente igual que en el apartado anterior. Es decir, en primer lugar vamos a partir de que y, es decir, nuestra variable dependiente, es igual a la raíz cuadrada de todo nuestro radicando, que es 900 menos 100x cuadrado dividido entre 9. ¿Esto qué nos dice? Pues por un lado que y va a ser mayor o igual que 0, porque esta raíz cuadrada solamente puede ser mayor o igual a 0. Perfecto, eso por un lado. Entonces ahora vamos a aislar la x. ¿Cómo? Pues en primer lugar elevando todo al cuadrado. Y al cuadrado es igual a 900 menos 100x cuadrado dividido entre 9. Esto se queda en que 9y al cuadrado es igual a 900 menos 100x al cuadrado. Por lo tanto, 100x al cuadrado es igual a 900 menos 9y. Y esto se queda en que x al cuadrado es igual a 900 menos 9y dividido entre 100. Y finalmente, que x
es igual a más menos raíz cuadrada de 900 menos 9y dividido entre 100. Entonces, como se trata de nuevo de una raíz cuadrada, lo que necesitamos es asegurar que el radicando 900 menos 9y entre 100 es mayor o igual a 0. Por lo tanto, que 900 menos 9y es mayor o igual a 0. ¿Esto en qué se convierte? En que 900 es mayor o igual a 9y y por lo tanto que 900 entre 9, que es 100, es mayor o igual a y. Por lo tanto tenemos que y es mayor o igual a 0 y que 100 es mayor o igual a y. Por tanto, si juntamos ambas condiciones obtenemos un rango de el intervalo 0 hasta 100, ambos incluidos porque es mayor o menor o igual. Y este es el rango de nuestra función. Habiendo obtenido el dominio y el rango, vamos ahora a calcular algunos puntos de nuestra función. Empecemos calculando f de menos 3, que va a ser igual a raíz cuadrada de 900 menos 100 por menos 3 al cuadrado, que es 9, dividido todo entre 9. Esto es igual a raíz cuadrada de 900 menos 900 entre 9 es raíz cuadrada de 0, que es 0. Y este resultado va a ser exactamente igual a f de 3. ¿Por qué? Pues porque 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado es exactamente el mismo valor, que es 9. Por tanto, el resultado va a ser exactamente este, que es 0, el que hemos obtenido. Entonces, calculados f de menos 3 y f de 3, vamos a calcular por último qué valdrá f de 0. F de 0 será raíz cuadrada de 900 menos 0, ya que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, entre 9. Esto es raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. Y con esto ya podemos hacernos una ligera idea de la forma que tendrá nuestra función. En este caso dibujaremos los ejes, que son este de aquí, y luego el eje vertical, con su mayoría en la parte positiva, ya que el rango de la función es el que hemos obtenido, de 0 hasta 100, y entonces voy a hacer que cada dos cuadrados sean 10 unidades, por tanto cada cuadrado vale 5 unidades. De modo que aquí tendremos 5, aquí tendremos 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, voy a dejarlo así. Y luego en el eje horizontal cada dos cuadrados será una unidad. Entonces 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3, ya que el dominio va de menos 3 a 3 como habíamos calculado. Entonces ahora tenemos los puntos 3, 0, menos 3, 0 y 0, 10. Menos 3, 0 es este de aquí, 3, 0 es este de aquí y por último el 0, 10 es este de aquí. Entonces nuestra función tendrá la forma que vemos a continuación, es decir, una curva un tanto chata que tiene esta forma de aquí. Y habiéndolo calculado a mano, mejor dicho, habiéndolo dibujado a mano, vamos a comprobar nuestros resultados haciendo uso de la herramienta GeoGebra. Recordemos, la función que queríamos dibujar era y igual a sqrt de square root de, entre paréntesis, 900 menos 100 por x al cuadrado, ya que queremos que esto forme parte del numerador, dividido entre 9. Como veis, esta función existe únicamente de los puntos menos 3 hasta el punto 3, es decir, el dominio es el intervalo menos 3, 3 incluido. ¿Y qué ocurre? Que el rango va de 0 hasta 10. Se trata de una parábola cortada, ya que esta función no tiene valores de y negativos, ya que la función es una raíz cuadrada positiva, y ocurre que va de menos 3 a 3 porque este intervalo de puntos es el único que hace que el radicando sea mayor o igual a 0. Por otro lado, el rango de valores va desde 0 hasta 10 porque el vértice de esta parábola en cuestión se encuentra en el punto 0, 10 y al ser este el vértice y tener un coeficiente negativo, esta parábola va de arriba para abajo, pero se corta aquí por el motivo que acabamos de decir, y solo toma valores mayores o iguales a 0. Y esta es la representación gráfica precisa de nuestra función raíz cuadrada de 900 menos 100x cuadrado, todo dividido entre 9. Por último, explicaros una ligera diferencia entre este dibujo y el que habíamos hecho a mano.
Si os fijáis, el que habíamos hecho a mano era muchísimo más achatado que este. ¿Por qué? Porque en nuestro caso el eje horizontal cada 2 cuadrados teníamos una unidad, mientras que en el eje vertical cada cuadrado teníamos 5 unidades. En este caso no, en este caso tanto el eje vertical como el horizontal, cada cuadrado equivale a una unidad. Entonces, para cambiar esto, lo que tenemos que hacer es irnos a esta rueda dentada que vemos aquí, y en la pestaña Basic veis que aquí hay un ratio. Esto significa cada unidad del eje X, cuántas unidades equivalen en el eje Y. En nuestro caso, cada unidad del eje X equivalía a 10 unidades del eje Y, lo que es lo mismo, cada media unidad, es decir, cada cuadradito del eje X, valía 5 unidades, es decir, un cuadrado 5 unidades del eje Y. Si hacemos intro aquí, se nos achata mucho el modelo tal y como habíamos obtenido a mano. En el apartado H ya dejamos de trabajar con raíces cuadradas y pasamos a trabajar con valores absolutos. Por tanto, sabemos que el dominio va a depender directamente de la función que se encuentre entre esas rayas verticales que representan el valor absoluto. Es decir, esa función que se encuentra entre las rayas verticales, a la que llamaremos g, es igual a la función polinómica 2 menos x cuadrado. Al tratarse de una función polinómica, sabemos que su dominio es el del conjunto de los números reales, por tanto, el dominio de nuestra función f es el dominio de nuestra función g, que es el conjunto de los números reales. Y con esto finaliza el estudio del dominio de nuestra función f, que es el valor absoluto de g, es decir, el valor absoluto de 2 menos x al cuadrado. Es hora de estudiar el rango, que también dependerá directamente de la función g de x que hemos mencionado anteriormente. En primer lugar, vamos a decir que y sí o sí va a estar restringida al intervalo 0 más infinito, es decir, y va a ser mayor o igual a 0 simplemente por tratarse de una función absoluto. Pero ahora vamos a ver cómo depende de la función g. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que y es igual a el valor absoluto de 2 menos x al cuadrado, es decir, es igual a, por un lado, 2 menos x al cuadrado si 2 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, y por otro lado a x cuadrado menos 2 si 2 menos x al cuadrado, por el contrario, es menor estricto que 0. Entonces la pregunta que hay que hacerse a continuación es cuándo 2 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto ocurre cuando 2 es mayor o igual a x cuadrado. ¿Qué ocurre cuando más menos raíz de 2 es mayor o igual a x? ¿Qué ocurre en dos casos? El primero cuando raíz de 2 es mayor o igual que x y el segundo cuando menos raíz de 2 es menor o igual que x. Juntando estos dos casos tenemos que x pertenece al intervalo menos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 cerrado. Perfecto, entonces esto es igual a la función tal cual, es decir, 2 menos x cuadrado si x pertenece al intervalo menos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, y por otro lado, x cuadrado menos 2 si x por el contrario pertenece al intervalo menos infinito, menos raíz cuadrada de 2, unión raíz cuadrada de 2 más infinito. Todos estos intervalos abiertos. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos definida la función y se trata ahora de ver el rango. Para ello hay que estudiar ambos casos. El caso 1 es cuando y vale 2 menos x cuadrado, es decir, cuando estamos restringidos en el intervalo menos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 para las x. Por tanto, si aislamos x obtenemos que x cuadrado es igual a 2 menos y, es decir, que x es igual a más menos raíz cuadrada de 2 menos y. En este caso hay que analizar cuando 2 menos y es mayor o igual que 0 para que exista esta raíz cuadrada, y esto ocurre cuando 2 es mayor o igual a y, es decir, cuando y pertenece al intervalo menos infinito 2. Perfecto. Por último, hay que estudiar el segundo caso, que es cuando y vale x cuadrado menos 2. Por tanto, cuando x cuadrado vale y más 2, es decir, cuando x es igual a más menos raíz cuadrada de y más 2, y por tanto hay que ver cuando y más 2 es mayor o igual que 0, que ocurre siempre y cuando 2 es mayor o igual a y. Por tanto, cuando y pertenece al intervalo menos infinito 2, como habíamos obtenido en el caso anterior. Entonces, juntando esto con que y debía ser mayor o igual que 0, como habíamos establecido al inicio, tendremos que el rango de nuestra función es el siguiente. El rango de f es el intervalo 0,
a más infinito. ¿Por qué? Porque es la unión de estas dos condiciones, por tanto que y pertenece al conjunto de los reales, ya que es el intervalo que va de menos infinito a más infinito, que es la unión de los dos intervalos que hemos obtenido al calcular estas condiciones, intersecado con el intervalo 0 más infinito, que es que y sea mayor o igual que 0. De ahí que obtengamos este rango, es decir, el intervalo que va de 0 incluido hasta más infinito. Ahora bien, vamos a calcular alguno de los puntos, pero antes vamos a ver cuándo nuestra función vale 0, pues nos interesa ya que el rango empieza en 0. Entonces, cuando 2 menos x al cuadrado es igual a 0. Y esto ocurre cuando x es igual a más menos raíz cuadrada de 2, como habíamos calculado anteriormente cuando calculábamos la desigualdad. Perfecto. Entonces, con esto en mente, sabemos que f de raíz cuadrada de 2 es igual a f de menos raíz cuadrada de 2, que es igual a 0. Después también sabemos que f de 0 es igual al valor absoluto de 2 menos 0, que es 2. F de 1 es igual a f de menos 1 y esto es igual a 2 menos 1, 1, por tanto valor absoluto de 1, 1. F de 3 es igual a f de menos 3, que es igual a valor absoluto de 2 menos 3 al cuadrado, que es 9, 2 menos 9 es menos 7, valor absoluto 7. Entonces, con todos estos puntos calculados ya podemos hacernos una ligera idea de cómo será nuestra función. Para ello, en primer lugar, vamos a dibujar los ejes, que más o menos pueden quedar así. Uy, qué torcida me ha quedado esta línea, menos mal de la herramienta de las líneas rectas. Y ahora vamos a hacer que cada cuadrado valga una unidad. Por tanto, aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a dejar hasta 8 y puedo borrar lo restante porque los puntos no me han llegado hasta y igual a 7. Y por otro lado, 1, 2, lo voy a dejar así, y menos 1, menos 2, etc. Entonces ahora vamos a dibujar los puntos. La imagen de 0 es 2, por tanto el punto 0, 2. Perfecto. Ahora el 1, 1 y el menos 1, 1. El 1, 1 está aquí, el menos 1, 1 está aquí. El menos 2 no lo he calculado. Voy a ponerlo aquí, f de 2 es igual a f de menos 2, que es 2 menos 4 menos 2 en valor absoluto 2. Entonces tenemos el 2, 2 y el menos 2, 2. El 2, 2 está por aquí, el menos 2, 2 está por aquí. Y raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1 con algo, por tanto estará por aquí el punto. Y por aquí el raíz cuadrada de 2, 0 y el menos raíz cuadrada de 2, 0. Y por último tenemos los puntos 3, 7 y menos 3, 7. Por tanto, 3, 7 y menos 3, 7. Entonces, ahora sí, nos tenemos ya una idea de cómo será nuestra función, que será una especie de curva que pasa por todos estos puntos hasta llegar al menos raíz cuadrada de 2, 0, donde hay un pico. Aquí vuelve a ser curva que pasa por todos estos puntos, de nuevo un pico que se va a los puntos 2, 2, 3, 7, 2, 2, 3, 7, que me paso, 2, 2, 3, 7, ahora sí, y va para arriba. Y esta es una aproximación de nuestra función. Veamos el resultado preciso utilizando la herramienta GeoGebra. La función que queríamos representar era y igual a valor absoluto. Recordad que las rayas verticales se conseguían con Option i1 en Mac, Algran i1 en Windows, y dentro de estas rayas verticales teníamos nuestra función g, que es 2 menos x al cuadrado. Perfecto. Entonces se nos ha dibujado esta función de color naranja, que es exactamente igual, muchísimo más precisa, que la que habíamos obtenido nosotros a mano. Fijaos, estas ramas se van para arriba, aquí hay un pico que es el efecto del valor absoluto, tanto aquí como aquí. Esto se corresponde con menos raíz cuadrada de 2, 0, este con raíz cuadrada de 2, 0, y aquí tenemos el otro cacho de la parábola, que sería esta función si no aplicásemos el valor absoluto, ya que fijaros, el coeficiente que multiplica al x cuadrado es negativo, por tanto esta parábola iría para abajo, y por otro lado, el efecto del valor absoluto hace que todo lo que iría en el eje negativo sube al eje positivo con la misma forma. Es decir, es una reflexión en base con respecto al eje horizontal de lo que iría en el eje negativo. Es decir, se ha reflejado como si fuese un espejo en el eje positivo, es decir, mejor dicho, en la parte positiva del eje vertical. Y con esto finaliza el apartado H. Es hora de ir a por el penúltimo, el apartado I.
En el apartado I volvemos a trabajar con una función valor absoluto. ¿Qué ocurre? Que en este caso nuestra función g de x ya no es una función polinómica, sino que es una función racional y es x menos 3 entre x más 1. Entonces sabemos que el dominio de nuestra función f será exactamente el dominio de nuestra función g. Por tanto, vamos a hacer el análisis del dominio de la función g, esa función racional que tenemos aquí. Por tanto, hay que ver cuando x más 1 es igual a 0, es decir, cuando el denominador se anula. Y esto ocurre cuando x es igual a menos 1. Por lo tanto, hemos obtenido que el dominio de nuestra función f, que es igual al dominio de nuestra función g, es el conjunto de todos los números reales, a excepción de cuando x vale menos 1. ¿Por qué? Porque en x igual a menos 1 lo que tenemos es una asíntota vertical, ya que el denominador se anula y por tanto la función deja de existir. Perfecto, calculado el dominio, es hora de calcular el rango de nuestra función. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tal cual habíamos procedido en el apartado anterior, es decir, en el apartado h. Para ello lo primero que hacemos es decir que y sí o sí va a ser mayor o igual a 0 por tratarse de una función valor absoluto, ya que el rango de las funciones valor absoluto está restringido al intervalo 0 más infinito. Con esto en mente, ahora vamos a ver qué vale nuestra función. Nuestra función y es el valor absoluto de x menos 3 entre x más 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra función valdrá por un lado x menos 3 entre x más 1, es decir, la función tal cual, siempre y cuando x menos 3 entre x más 1 sea mayor o igual que 0, mientras que valdrá cambiada de signo, es decir, 3 menos x entre x más 1, fijaos que hemos multiplicado por menos 1 el numerador, si por el contrario x menos 3 entre x más 1 es menor estricto que 0. Ahora bien, ¿cuándo x menos 3 entre x más 1 es mayor o igual que 0? Pues en dos casos, si por un lado x menos 3 es mayor o igual que 0 y x más 1 es mayor estricto que 0, ya que recordad no puede valer 0, o bien si x menos 3 es menor o igual que 0 y x más 1, x más 1 ahora sí es menor estricto que 0 porque no puede valer 0. Perfecto, entonces tendremos que x menos 3 es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que 3 y si x es mayor estricto que 1. Juntando estas dos condiciones, es decir, realizando la intersección entre ambas, tendremos que en este caso x es mayor o igual que 3. Por otro lado, tendremos x menor o igual que 3 y x menor estricto que 1. En este caso, haciendo la intersección, tendremos que x es menor estricto que 1. Por tanto, juntando ambas condiciones, tendremos que, por un lado, x pertenece a menos infinito 1 abierto, unión 3 cerrado hasta más infinito. Perfecto. Esto es cuando x menos 3 entre x más 1 es mayor o igual que 0. Ahora, por el contrario, x menos 3 entre x más 1 será menor estricto que 0 si x pertenece al intervalo 1 cerrado, 3 abierto. Os dejo como ejercicio calcularlo tal cual hemos calculado cuando x menos 3 entre x más 1 es mayor o igual que 0. Es exactamente el mismo procedimiento cuando x menos 3 es mayor o igual que 0 y x más 1 es menor estricto que 0, y por otro lado cuando x menos 3 es menor o igual que 0 y x más 1 es mayor estricto que 0. Fijaos que para que sea negativa esta fracción, numerador y denominador deben tener distinto signo y también tenéis que tener en cuenta que el denominador no puede valer 0. Y os tendría que salir este resultado, este intervalo 1 cerrado, 3 abierto. Perfecto, entonces reescribimos nuestra función de modo que sabemos ahora que valdrá x menos 3 entre x más 1 si x pertenece al intervalo menos infinito, 1 abierto, unión 3 cerrado más infinito, y valdrá 3 menos x entre x más 1 si x pertenece al intervalo 1 cerrado, 3 abierto. Perfecto, entonces ahora hay que hacer los dos casos, y igual a x menos 3 entre x más 1, que esto ocurre cuando y por x más 1 es igual a x menos 3, que ocurre cuando xy menos x es igual a menos y menos 3, por lo tanto, cuando x por
y menos 1 es igual a menos y más 3, es decir, cuando x es igual a y más 3 entre 1 menos y. Por tanto, 1 menos y es igual a 0 si 1 es igual a y, que en este caso habrá una asíntota horizontal. Perfecto, eso para el primer caso. Para el segundo caso lo que tenemos es que y es igual a 3 menos x entre x más 1. Por lo tanto, tendremos que x, y más y es igual a 3 menos x, o lo que es lo mismo, x por y más 1 es igual a 3 menos y. Por lo tanto, que x es igual a 3 menos y entre y más 1. Es decir, en este caso tendremos que calcular cuando 1 más y es igual a 0, qué ocurre cuando y es igual a menos 1, y aquí tendremos otra asíntota horizontal. De modo que en este caso hemos obtenido que y pertenecía a los reales a excepción de el menos 1, a excepción del más 1, y en este caso que y pertenecía a los reales a excepción del menos 1. Perfecto. Entonces, la unión de estos dos conjuntos es el conjunto de los reales a excepción de los puntos menos 1 y 1, y juntándolo con la condición de que y es mayor o igual que 0, obtenemos que el rango de nuestra función f es igual al conjunto que va desde 0 hasta más infinito, a excepción del valor 1. Pues del menos 1 nos podemos olvidar, ya que solo nos interesa la parte positiva. Perfecto, con esto calculado vamos también a calcular algunos puntos de nuestra función para hacernos una ligera idea de la forma que tiene. Recordemos que nuestra función era el valor absoluto de x menos 3 entre x más 1 y que habíamos obtenido una asíntota vertical en x igual a menos 1 y una asíntota horizontal en y igual a 1 siempre y cuando x perteneciese a este intervalo que vemos aquí. Con esto en mente vamos a calcular algunos de sus puntos. F de 0. F de 0 es igual al valor absoluto de menos 3 entre 1, que es 3. F de 1 es igual a 1 menos 3, pues menos 2, entre 2, por lo tanto vale 1. F de menos 2 es igual a menos 2 entre menos 3, menos 5, entre menos 2 más 1, menos 1, por tanto 5. Vamos a calcular algunos puntos más. F de menos 3 es igual a menos 3 menos 3, menos 6 y menos 3 más 1, menos 2, con lo cual nos da un resultado de 3. Y por último vamos a irnos a calcular f de 2, que nos da un total de menos 1 entre 3, por tanto, un tercio. Perfecto, entonces ahora podemos dibujar los ejes horizontal y vertical. De hecho, me vais a permitir que mueva el horizontal un poquito más para arriba, perfecto. Y vamos a hacer que cada unidad valga un cuadrado, es decir, que cada cuadrado sea una unidad. 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, perfecto. Entonces ahora, antes de proceder, vamos a dibujar las aristas, las asíntotas. La asíntota vertical en x igual a menos 1 y la asíntota horizontal en y igual a 1, siempre y cuando y x pertenezca al intervalo indicado. Entonces, así, perfecto. Con lo cual, ahora ya sí que podemos dibujar los puntos y obtenemos el 0, 3. El 0, 3 está aquí. El 1, 1. El 1, 1 está aquí. El menos 2, 5. Nos vamos a menos 2, 2, 3, 4 y 5. Menos 3, 3, 4, 3 y por último 2, 1 tercio. Por tanto, 2, 1 tercio más o menos por aquí. Con lo cual nos podemos hacer una ligera idea de que la función tendrá esta forma a la izquierda de la asíntota vertical y esta otra forma a la izquierda derecha de la asíntota vertical. De hecho, si no voy mal, hará algo así y de ahí que haya una asíntota horizontal en y igual a 1. Vamos a comprobarlo haciendo uso de GeoGebra.
Nuestra función es y igual al valor absoluto de, entre paréntesis, x menos 3 dividido entre x más 1. Y aquí tenemos efectivamente nuestra función. Fijaos en la asíntota vertical x igual a menos 1, que hace la forma que habíamos dibujado, tiende para arriba, para más infinito. Y aquí vemos una forma un tanto extraña, que tengo el punto seleccionado. Vamos a eliminar este punto y la herramienta de selección la vamos a seleccionar. Entonces vemos esa forma extraña que habíamos deducido de la asíntota horizontal en y igual a 1, ya que si hubiésemos procedido a calcular el punto f de 3, hubiésemos obtenido que daba 0, por tanto tendríamos el punto 3, 0, y que aquí haría ese cambio para arriba y que tendería a y igual a 1 sin llegar nunca a tocar esa asíntota horizontal. Fijaos que lo hemos deducido todo gracias a que había una asíntota horizontal. No os preocupéis que todos estos análisis los mejoraremos muchísimo más en las siguientes clases, donde aprenderemos más técnicas para deducir mejor la forma que tiene cada función. No obstante, por ahora nos podemos conformar que hemos hecho muy buen trabajo determinando el dominio, que eran todos los reales a excepción de x igual a menos 1, ahí donde teníamos esa asíntota vertical, y que el rango, como habíamos obtenido, iba del 0 hasta más infinito sin pasar por y igual a menos 1. Fijaos que toda esa parte que se encuentra por encima del 1 está a la izquierda y parte de la derecha de esa asíntota vertical en x igual a menos 1, y que después la parte de 0 hasta 1 se encuentra una vez hemos pasado ese punto de inflexión, el punto 3, 0, donde tiende a y igual a 1 sin llegar a tocar, pero que pasa por todo el intervalo 0, 1 en y. Pasemos entonces al último apartado, por fin, el apartado J. Llegamos por fin al apartado J, el último apartado, donde en este caso estamos tratando con una función entera, más concretamente la función entera de un medio de x. Perfecto. Entonces, tanto el dominio como el rango van a ser exactamente iguales a los de la función entera de x. ¿Por qué? Pues en primer lugar, el dominio de esta función f es el conjunto de los números reales porque esta función existe para cualquier valor que tome x. Es decir, no dejará de existir sea cual sea el valor que tome x dentro del conjunto de los reales. Por otro lado, el rango de la función es también exactamente el mismo al rango de la función entera de x. ¿Por qué? Pues porque esta función sencillamente solamente toma valores dentro del conjunto de los números enteros. De ahí que el rango de nuestra función f sea el conjunto z, que es el que representa el conjunto de los números enteros. Recordemos, los números enteros son el menos 1, menos 2, menos 3, etc., el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene de especial esta función? Pues que esta función f de x será igual a, si por ejemplo nos reducimos al intervalo menos 3, 3, esta función valdrá menos 3 si menos 3 es menor o igual a un medio de x que es menor estricto a menos 2. Valdrá menos 2 si menos 2 es menor o igual a un medio de x que es menor estricto a menos 1. Valdrá menos 1 si menos 1 es menor o igual a un medio de x que es menor o igual a 0. Valdrá 0 si 0 es menor o igual a un medio de x que es menor o igual a 1. Valdrá 1 si 1 es menor o igual a un medio de x menor estricto que 2. Valdrá 2 si 2 es menor o igual a un medio de x que es menor estricto que 3. Y por último valdrá 3 si 3 es menor o igual a un medio de x que es menor estricto que 4, y así, etcétera, tanto para arriba como para abajo. ¿Qué hemos hecho? Pues simplemente hemos aplicado la definición de función entera, donde en este caso en vez de tener x tenemos un medio de x. Entonces, ¿esto en qué se transforma? Pues en lo siguiente. Esta función valdrá menos 3 si menos 6 es menor estricto que x, que es menor o igual que x, que es menor estricto que menos 4. ¿De dónde sale esto? Pues si nos fijamos, teníamos menos 3 menor o igual que un medio de x menor estricto que menos 2. Si ahora este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando aquí y aquí, es decir, multiplicamos por 2 cada miembro de la desigualdad, entonces obtenemos menos 6, ya que
2 por menos 3 es menos 6, es menor o igual que 1 por x, que es menor estricto que menos 2 por 2, que es menos 4. Y de aquí sale lo que hemos obtenido. Entonces, si procedemos del mismo modo para caso en que vale menos 2, en que vale menos 1, en que vale 0, en que vale 1, en que vale 2 y en que vale 3, y si quisiésemos seguir, podríamos seguir así, entonces obtendremos que vale menos 2 si menos 4 es menor o igual a x, es menor estricto que menos 2, si menos 2 es menor o igual que x, que es menor estricto que 0, si 0 es menor o igual que x, que es menor estricto que 2, si 2 es menor o igual que x, que es menor estricto que 4, si 4 es menor o igual que x, que es menor estricto que 2 por 3, que son 6, y por último valdrá 3 si 6 es menor o igual que x, que es menor estricto que 2 por 4, que es 8. ¿Y esto en qué nos deja? Pues si ahora dibujamos los ejes, el horizontal y el vertical, que en este caso nos interesa parte positiva y parte negativa por igual en ambos ejes, entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Pues que la función valdrá menos 3, entonces, si esto vale menos 1, esto vale menos 2, esto vale menos 3, lo voy a dejar así, es decir, cada cuadrado vale una unidad, tanto para el eje positivo tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Entonces hemos dicho que la función vale menos 3, es decir, nos encontraremos en esta raya horizontal de aquí a esta altura si x se encuentra entre menos 6 y 4. Por tanto, si esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, entonces valdrá menos 3 si estamos en x menos 6 hasta x igual a menos 4, es decir, hasta aquí, sin incluir. Entonces valdrá menos 2 si estamos de menos 4 hasta menos 2 sin incluir. Valdrá menos 1 si estamos desde menos 2 incluido hasta 0 sin incluir. Valdrá 0 desde 0 hasta 2 sin incluir. Valdrá 1 desde 2 hasta 4 sin incluir. Valdrá 2 desde 4 hasta 6 sin incluir y valdrá 3 desde 6 hasta 8 sin incluir. Y así podríamos seguir para arriba y seguir para abajo. Fijaos que vuelve a ser una función escalonada, lo que pasa es que ahora la longitud de cada escalón ya no es 1, sino que en este caso es 2 debido a que estamos multiplicando por un medio la x. Comprobemos este resultado en GeoGebra y habremos acabado todo este ejercicio. Recordad que para dibujar la función entera en GeoGebra teníamos que utilizar la función floor y ahora necesitamos incluir aquí un medio de x, que era nuestra función, y representado en verde tenemos la función entera de un medio de x, donde es exactamente igual a lo que teníamos, lo que pasa es que en este caso tira para más infinito y para menos infinito. Nosotros nos habíamos restringido al intervalo menos 3, que se había transformado en el intervalo menos 6, 8. Y fijaos que la función es exactamente igual, es una función escalonada, una función a trozos, donde cada escalón en este caso vale 2 unidades. Y con esto finaliza el apartado J, que era el último apartado, y por tanto hemos acabado con este ejercicio.